Bienvenidos al cuarto episodio de Cómo Hiciste Podcast, el lugar donde intentamos mostrar el proceso detrás del éxito. Hoy tenemos la suerte que nos acompaña Anabela, que es la co-founder del 0KM. Antes de arrancar, nos presentamos un poco, Santi. Dale. Bueno, me acompaña Santiago, que lidera un equipo de desarrollo en Estados Unidos y también es co-founder de un marketplace de inmobiliaria. Yo soy Luisina y estoy desarrollando una aplicación de bienestar laboral. Bueno, Anabela, bienvenida. Gracias por acompañarnos hoy. Bueno, gracias por invitarme. Bueno, para arrancar, contanos un poco sobre vos, por donde quieras arrancar. Presentate. Bueno, ahora cuando me preguntan, ¿no? Como cuando tengo que llenar un formulario, ocupación, es como que estoy recontra mega confundida, pero en general pongo SEO o pongo empresaria. ¿Y antes? Antes ponía geóloga, a pesar de que, si bien estudié geología y me recibí, trabajé muy poquito de eso, pero ponía mi profesión, ¿no? Claro. Ahora directamente me identifico más como empresaria o como SEO del 0KM. Entonces, Anabela es la fundadora del 0KM, que es un marketplace de autos, ¿no? Es para comprar autos de 0 kilómetros, Exacto, autos nuevos. autos nuevos. Pero antes de llegar ahí, me gustaría comenzar un poco con tu historia. ¿Dónde naciste? Soy muy porteña, nací acá en el barrio de Flores, en Buenos Aires. Estudié geología en la UBA. Viví mucho tiempo afuera por la actividad petrolera en la que trabajaba mi papá. Y yo también trabajé en YPF un año, justamente por eso. Y pensé que, nada, que me iba a dedicar a la geología toda mi vida y que iba a hacer mucha plata. Pero me aburrí. La verdad es que me di cuenta que no tenía mucho sentido. Y estudié programación. Básicamente así fue como me fui metiendo en empresas de tech, de tecnología y en startups. ¿Ahí había un deseo tuyo propio de estudiar geología o sentís que estabas influenciada, perdón, por tu papá y por su recorrido profesional? No, me gustaba mucho la geografía en el colegio, como que me gustaba mucho entender cómo se formaba la Tierra y los procesos y todo, pero si estudiaba geografía iba a ser solamente una profesora de geografía. Claro. Entonces quise ir un paso más allá y descubrí que la geología era exactamente eso, entender bien en profundidad los procesos de física y química que transforman hoy la Tierra, ¿no? Entonces me gustaba y pensaba en ese momento que mi vida iba a pasar al aire libre, a pesar de que en realidad me encantaba usar la computadora, o sea, como que no, tenía ahí como una especie de confusión, creo, y no sé, tenía ganas como de estudiar algo distinto, y era como una especie de profesión donde tenías una salida laboral asegurada. Claro. Cuando yo arranqué a estudiar, el barril de petróleo valía mucha plata, entonces tenía sentido, pero después cuando terminé, como que se pasó esa fiebre. ¿Cuánto tiempo estuviste estudiando? 8 años. Y ahí entré a trabajar a YPF. Nos comentaste recién que tenías un interés por la computadora, ¿no? ¿Esto te viene desde chiquita? ¿Es algo que fuiste adquiriendo? Sí, no, desde siempre, como que en mi casa siempre hubo computadora y mi papá siempre nos compraba como la última computadora y hacía de todo, ¿no? O sea, hasta torrents podía bajar, hacía, viste, toda la época del peer-to-peer y todo Sí. eso. Pero desde jugar jueguitos, limpiar la computadora, de todo, o sea, ¿Te gustaba meterte un poco más sí. que el común del uso, digamos, y ibas un poquito más allá? Sí, viste que siempre en una familia está el que sabe más o menos algo de computación, entonces cuando se rompe algo te llaman. Sí, Sí. Bueno, yo era esa persona, Vos ocupabas claramente. ese rol. Sí. espectacular. Y terminaste de estudiar y empezaste, tu primer trabajo fue en YPF. Sí, fue mi primer trabajo como pasante, pasante de geología y aprendí un poco ahí, pero la verdad es que tenía como bastantes horas libres y así aprendí a programar, porque yo en la facultad había tenido una materia donde hicimos modelamiento de tipo 3D para geología y de hecho programamos la batalla naval y distintas cosas que me llamaron mucho la atención, pero no le di la suficiente bola en ese momento a la programación. Eh, y después se dio, como que durante esa pasantía tenía el tiempo, aprendí, dije, che, esto está buenísimo, empecé a hacer como unas primeras páginas muy sencillas. Era la época del HTML, CSS, JavaScript, digo, como ese tipo de tecnologías sumamente básicas. Y así conseguí como mi primer trabajo como programadora. Qué loco, ¿no? Porque hoy YPF está como a la vanguardia de la tecnología, de la inteligencia artificial, pero quizás en esa época no lo estaba, ¿no? En ese momento nada, era un desastre IPF, o sea, no, nada que ver. Me identifico mucho más con la IPF de ahora. ¿En qué año fue esto? Esto fue 2017, Claro, más o todavía no menos. estaba tanto el boom de los desarrolladores, que fue más
Recién Mm, arrancaba el tema. Recién arrancaba. Coder House estaba recién arrancando, por ejemplo. Claro. Sí. Pero bueno, qué bueno que por ahí, al menos a mí me pasó, el estar un poco interesado en la computadora, en la programación, antes de ese boom que hubo, te dio cierta ventaja, ¿no? Sí, no, ni hablar, ni hablar. Te tiene que gustar al final programar, digo, pero también estar en la computadora, ser curioso, como entender que algo se rompa y intentar cosas para arreglarlo. Creo que esa curiosidad la tenés que tener sí o sí. Exactamente. Entonces, tu recorrido, te terminaste de estudiar, empezaste en YPF y ¿cómo sigue? Me fui a trabajar en una startup de agro, era una agtech, y fui la primera empleada en esa startup. O sea, Bueno, estaba el fundador y vos. Sí, estaban los fundadores y yo. ahí se combinaba un poco lo que habías estudiado con lo que te gustaba. Sí, sirvió para la entrevista, sin duda. Creo que pude convencerlos, a pesar de que entre ellos creo que en un momento se miraron y dijeron, no sabe programar, pero tiene ganas, tiene mucha ganas de trabajar. Y cuando pasaste del mundo corpo a la startup, ¿te sentiste más cómoda? Sí, sí, sin duda. Ya era medio rebelde, ¿no? Iba a IPF ahí en la torre de Puerto Madero, pero caían zapatillas, iba en short. Como que allá la gente, viste, estaba todavía en la época de la corbata y estar bien vestido y yo caía como, yo soy pasante, o sea, conmigo se van a tener que relajar porque, No me sí, exijan como loco. exacto. Pero fue un salto muy grande, ¿no? Porque YPF siempre, por más de que estés más desactualizado, más actualizada, siempre fue un monstruo como empresa. Y pasar de YPF, que me imagino que tenías un jefe, que arriba tenía otro jefe, que arriba tenía otro jefe, a una startup solo con los fundadores, es un gran salto, ¿no? Sí, en lo bueno y en lo malo, ¿no? O sea, lo que tiene la Corpo es cobrar siempre el último día hábil del mes, tenés los beneficios del gimnasio, que la obra social, que no sé, en ese momento YPF en la oficina tiene la full, tiene su propia full Mira, dentro del edificio. Está buenísimo, factura todos los viernes, como que el beneficio de la Corpo que está bueno y sí. y Sí, que se entiende porque hay gente que pasa tanto tiempo en la corporación y está como siempre en esta cosa de atrás de la zanahoria, ¿no? Todo el tiempo. Pero después cuando pasas a una startup y te dicen, che, mirá, no llega a pagar salarios hoy viernes, recién vas a cobrar el martes. Y bueno, es como la pyme, ¿no? O sea, Te tenés que acomodar un poco a la situación. sí, sí, y ahí tu puesto era como frontend. sí. ¿Y cuánto tiempo estuviste en ese rol? Estuve muy poco, creo que estuve menos de un año. Realmente no era muy buena para programar. Y creo que también la startup requería una velocidad para desarrollar que no había nadie, digamos, dispuesto a ayudarme en ese camino. Y al mismo tiempo me fui desarrollando muy bien en producto y en marketing y descubrí que era muy buena para eso. O sea, al final creo que tenés dos propósitos en la vida si haces bien. O construís o vendés, ¿no? Y si puedes hacer los dos, mucho mejor. Y yo era como mucho mejor vendiendo que construyendo. Pero también el conocimiento de saber construir algo, por más de que no lo sepa construir de principio a fin de manera excelente, te da un montón de conocimiento para que después la venta sea mucho mejor, ¿no? Sí, total. O sea, de hecho hoy que hablo de arquitectura de software con, no sé, con mis socios, que los dos son técnicos, es como mucho más fácil, ¿no? De entender, de pedir también, de saber qué es difícil y qué no, que para mí es una gran ventaja. Exactamente, la tecnicidad del founder, digamos. Sí. Está muy bueno. ¿Y cómo te llevaste con el estrés de, porque cuando uno llega a una startup, las cosas suceden a otro ritmo, le pide capaz a cada uno de los miembros que den el 100% o un poquito más, y de venir de ser pasante en YPF, que por ahí las responsabilidades que uno maneja no son tan grandes como en una startup, ¿cómo te llevaste con ese estrés? Bueno, fue muy difícil al principio. La verdad es que primero que se empiezan como a desdibujar a veces las líneas, ¿no? Entre lo que es un fundador y lo que es un empleado, porque en una startup estás tanto tiempo, estás tan involucrado y pensando tanto en el problema, la solución, que un poco te sentís un founder o un miembro más del equipo. Y eso se siente como una responsabilidad. Al final te vas a dormir pensando si la plata va a alcanzar, si te están pagando un salario, pero se justifica o no, como que me jugaban bastantes cosas en la cabeza, o evidentemente ya me sentía más founder Mm. que empleada. Sí, o sea, el estrés lo sentí, lo viví seguro, y mucho más que en una corporación donde creo que la gente se puede relajar un poco más.
Sí, Exacto. pero también tiene la parte del aprendizaje, porque estar tan cerca del C-Level, Sí, después de una pasantía, sos una esponja, estás aprendiendo un montón de alguien que ya está transitando ese camino, ¿no? totalmente. Y lo veo hoy como CEO del 0KM, que todo el tiempo vuelvo a esos primeros trabajos en startups donde digo, ahora me acuerdo por qué hicimos esto, ahora entiendo la justificación de este gasto. Todo el tiempo vuelvo a eso. Creo que fue un gran aprendizaje. Sí, está bueno también acordarse de esas primeras posiciones para tratar a la gente que está empezando a sumarse al proyecto tuyo, ¿no? Sí, totalmente. Que están aprendiendo. Genial. Ahí hiciste IPF, te fuiste a una startup y ya comenzaste tu camino sola o... Sí, sí, después de ahí como que me di cuenta que lo mío era trabajar en tecnología. En tecnología, como siempre con equipos técnicos, entendía muy bien la parte técnica, ¿no? Del desarrollo de software, pero no era la mejor para construirlo. Pero sí para más o menos saber qué es lo que había que construir o quién lo tenía que construir. Entonces me dediqué a dar órdenes, básicamente. Lo lindo, digamos. Sí, qué sé yo. Por momentos, al que le gusta dar órdenes, siente que si pudiese tener las skills para desarrollarlo, lo haría mucho más rápido. Claro. Exacto. Pero no siempre es el caso. O sea, yo me sentía como muy cómoda en un equipo de gente técnica que me pudiera explicar lo que se podía hacer y lo que no. Y siempre trabajé en eso, en esa línea. ¿Y cómo fue a decirle a tu viejo que se dedicaba a la geología, haciendo un camino en esa carrera, vos habiendo estudiado 8 años, decirle, viejo, a salir de este camino, me voy a meter en las startups y la tecnología? Sí, o sea, mi papá es contador, en realidad, en una petrolera. Entonces, siempre yo le hablaba en términos más financieros, ¿no? Como más de el retorno de la inversión. Yo le decía, vos no lo entendés, pero más adelante te vas a dar cuenta que tengo razón. Y después me fue muy bien económicamente trabajando en startups, donde la verdad que me pagaban muy bien. O sea, como que mi papá no podía entender que por ahí la corporación incluso me pagara menos de lo que me podría llegar a pagar una startup en tecnología. Entonces, en el momento, y me acuerdo que le fui a buscar al aeropuerto, le dije como, che, mira, voy a dejar la corporación y me voy a ir a programar y estaba recaliente. Estaba, no, no nada más, estaba tipo, estás cometiendo un error, ¿viste? Sí. Como esos momentos que te quedan medio marcados. Pero me acuerdo que le dije que, de verdad le dije eso, que en algún momento se iba a dar cuenta de que cometí, o sea, de que hice bien. Que pudiste seguir tu intuición y terminó Totalmente. saliendo bien. Sí, que en ese momento no sabía si me iba a salir bien, pero Pero estabas confiada que ese al menos era tu camino. sí, Y que sabías lo que te gustaba, que eso ya es un montón. sí, sí. Que viste que te cuesta mucho elegir cuando sos tan chico, ¿no? O sea, Sí. yo terminé el colegio con 16 años, entonces elegir lo que tenés que estudiar, hoy sí podría volver el tiempo para atrás, me hubiese ido 2 años a Europa a pasear, pagado por quién, no sé, pero me hubiese ido a pasear, la verdad, antes que estudiar. Recién hablabas que te gusta como entender lo técnico, pero también como la parte más de estrategia, eso hace un poco un project manager, que sé que trabajaste de eso, pero ¿cómo llegaste a ese rol? La verdad, suerte. No entendía bien cómo me posicioné en ese tipo de rol, pero como entendía muy bien al equipo técnico, podía capturar bien al C-Level y lo que ellos realmente querían hacer, me di cuenta que lo que necesitaban era un operador. O sea, necesitaban un COO o un Head of Operations, o si queremos ir a algo más básico, un Project Manager que pudiera ejecutar las ideas que quería el C-Level. Así que es como que se me dio bastante naturalmente. Y entonces, después de esta empresa agrotecnológica, empezaste tu camino sola, ¿no? ¿Y ahí qué proyecto impulsaste o a qué proyecto te sumaste? Me sumé a otras empresas, tipo otras startups, algunas con AI, tipo AI antes de ser el boom de AI. Mirá. Entonces hacían inteligencia artificial para contact centers, para call centers. Y ahí aprendí muchísimo. O sea, realmente fue para mí como trabajar por una startup en Estados Unidos, ir a Nueva York periódicamente, como conocer a los equipos técnicos de allá. Traían gente de investigación como muy grosa. Y me di cuenta como ahí del valor que tiene por ahí el argentino en ciertas circunstancias donde por ahí te codeaban con gente recontra media inteligente, pero que no sabían atar nada con alambre. Entonces creo que ahí entramos nosotros. Estuvo bueno. O sea, de esa startup me fui a otra, donde hice lo mismo como project manager. Y en la última startup antes de hacer el 0KM, es una startup YC de Y Combinator, que vendía teléfonos fijos para adultos mayores, que es una industria recontra tradicional, y sin embargo ellos lograron hacer un gran negocio
Y fue sin duda, creo que la empresa en la que más aprendí con respecto a hacer cosas que la gente realmente quiere. Exactamente. ¿Y cómo llegaste a esa startup de Estados Unidos, las que te hacían viajar a Nueva York, que te codeabas con gente importante? ¿Cómo pasaste de esta empresa agrotecnológica a algo tan grande, ¿no? Sí, creo que siempre fui muy autodidacta. Entonces, lo que no sabía, no sabía bien el rol del project manager. O sea, si bien lo hacía y lo performaba, ¿no? Como tal, no entendía bien qué significaba el rol. Y la verdad que así como aprendí a programar, aprendí a ser project manager. O sea, Claro. investigué, vi videos, practiqué. Siento que siempre estabas como muy a la vanguardia o como en la ola de lo que estaba por venir. Ahora estamos en la ola de la IA y vos ya la venías como transitándola en la ola del desarrollo. Vos desde antes de que sea el boom estabas ahí. ¿Sentís que eso te sirvió para después Sí. accionar todo lo que estás haciendo hoy? Sí, sin duda. Creo que el gran aprendizaje es como tratar de prever dónde va a estar la ola, ¿no? Y es normal, ¿viste? Siempre subirse a lo que está en boga todo el tiempo. Es como la gente que te dice ahora como, bueno, hay que ponerse una cafetería de especialidad. Y es como, bueno, si todos hablamos de lo que hay que hacer, es porque ya llegaste tarde, Ya ¿no? está hecho. Claro. Bueno, entonces creo que un skill mío fue ese, como siempre darme cuenta antes de que pase. Sí, nosotros, no sé si no vieron el primer capítulo, mírenlo, pero en el primer capítulo hablamos un poco de la ventaja de la Argentina y de ser un país no tan desarrollado como el resto, que nosotros nos llegan las cosas 3 4 años más tarde. Ahora quizá con la tecnología se está cada vez es menos tiempo de distancia entre lo que pasa en Estados Unidos y lo que pasa acá, pero nos permitía siempre ver qué era lo que funcionaba allá, cómo crecía un mercado y después venir a implementarlo acá antes de que acá explote, ¿no? Sí, yo creo que todavía tenemos esa ventaja, ¿no? De ver qué es lo que va a pasar. Lo veo más en el 0 km con respecto a los autos chinos, donde ya sabíamos que en otros países habían llegado con fuerza y todo el mundo iba a comprarse un auto chino. Y ya teníamos el diario del lunes. Entonces acá era muy fácil entender los dueños de concesionarios que se traían una marca china o importadores nuevos. Creo que todavía es válido, ¿eh? Para ciertas industrias. Me gustaría que ahora sí nos empieces a contar como cuándo y cómo, en base a qué, nace el 0 km. Bueno, les conté un poco que como trabajando como project manager en startups, la verdad que me iba muy bien y económicamente tenía un salario que me permitía comprarme un auto 0 km. Entonces me compré un auto y me di cuenta que el vendedor me estaba ocultando el precio como final del auto. Tenía como varios gastos que yo no terminaba de entender y cuando repreguntaba el vendedor siempre estaba tratando de ocultarme ese precio final y como que uno a veces, viste, circunstancias donde no se quiere sentir un boludo, como que Sí. decís todo que sí y pagás y se terminó. Pero la verdad es que quedé bastante disconforme de esa vez. Y al año siguiente vendí el auto y compramos otro. Pasó lo mismo. Como que no sentí que hayamos evolucionado en absolutamente nada. Incluso cambiando de marca y de concesionario. Como que me fui también como con un gusto bastante amargo de esa compra. Y tampoco entendía por qué yo no podía comprar el auto online, Claro. ¿no? Pensaba en otra gente que ha comprado otras cosas caras también por internet, como que sentía que yo debería poder tener la posibilidad de comprar un auto online, ¿no? Así que a falta de dos, me volví a comprar otro auto. O sea, 3 veces pasé por el mismo problema. Las 3 veces sentí como situaciones muy similares, ¿no? De gastos ocultos, o de que el color que yo quería no estaba, o de que el auto que quería no estaba en stock directamente, ¿no? Entonces tenía que llamar a 5 o 6 concesionarias para saber quién lo tenía y me cansé. O sea, fue como, bueno, además de que estoy cansada de trabajar para el sueño de otro, me cansé de tener tan mala experiencia y me empecé a dar cuenta de que un montón de gente le estaba pasando lo mismo. Mm. Entonces surge como una especie de proyecto personal y ahí se suma Ángeles y Franco, que son mis socios técnicos, que arrancamos el cero. Espectacular. O sea que nace, vos tenías por ahí el presupuesto por tus trabajos anteriores, tenías las ganas de trabajar en un proyecto propio tuyo y miraste por ahí los problemas que vos tenías o que habías tenido en tu vida para decir, che, ¿qué problema puedo solucionar? Vamos a meternos con este. Sí, que mucha gente cuando quiere hacer una startup piensa en una idea, ¿no? La idea innovadora, la aplicación que quiere hacer. Y acá fue más bien, yo tengo un problema. Creo que la solución radica en un marketplace de autos. Y además se dio que ya estaba medio cansada de trabajar para otro. Claro. Y sobre todo en una startup que siento que estás trabajando muy de cerca el sueño de otro.
como estabas viviéndolo muy en carne propia. Sí, como muy, muy demandada en el tiempo. No disfruté para nada la pandemia, como le habrá pasado a algunas otras personas que descansaron, ¿no? Digo, aprovecharon para ver películas, descansaron un poco. Yo estaba trabajando en una startup que estábamos 12 horas en calls todo el día. Y dije, no, basta, esto no es para mí. Y la startup te solicita por ahí que trabajes como un founder sin serlo, porque de otra manera no funciona. Sí, yo creo que hay una oportunidad en Argentina de que las startups paguen con stock options a los empleados. Fue mi caso, de hecho, trabajé en varias startups donde me dieron stock options y de alguna manera sentía como una tranquilidad de que no solamente me están pagando con un salario, sino que tengo una Soy parte de parte, esto. Claro. pero creo que todavía falta un montón. O sea, creo que debería ser la regla o la norma, como es en Estados Unidos, y acá no pasa. ¿Y Ángeles y Franco se suman los tres en simultáneo? ¿O cómo? No, o sea, Ángeles se suma primero, porque yo estoy en pareja con Ángeles hace 15 años, este año 15, y compramos esos autos juntas. Entonces, como que compartíamos un poco la pasión por los autos, y ella como programadora podía hacer cualquier cosa muy rápido. Entonces, de esa manera logramos como esa primera versión del 0 km. Y al mismo tiempo, Franco era el jefe de Ángeles en la empresa en la que yo trabajaba. Entonces, siempre que podía, Franco como que aportaba con algún PR o algo y iba como contribuyendo a ese proyecto. Y en el medio de eso, que veníamos avanzando y que era un proyecto personal, yo de hecho me voy a hacer mi propia consultora porque sentía que no le iba a ir bien. No tenías fe No lo en el tenía, no lo tenía proyecto. fe, no lo tenía fe, lo veía tan complicado, dije, esto no puede ser. Y Franco y Ángeles construyeron el marketplace durante bastante tiempo, siempre como un proyecto personal, como horas después del laburo. Y yo aproveché esta consultora para aprender sobre emprender. O sea, realmente me sirvió un montón. Aprendí a hacer una LLC, aprendí a echar a un co-founder, de todo. O sea, me sirvió muchísimo. Pero siempre me encontraba como dándoles consejos a los dos de, bueno, yo ir por acá, yo creo que hay que ir por allá. Y en un momento me miraron como diciendo, bueno, pero vos ya te fuiste. O sea, como que no, me parece que no corresponde, ¿entendés? Sí. Hasta que decido cerrar la consultora, dio muy naturalmente que yo tenía que volver. Y esta vez sí, volví como recontra convencida. Y ya con una fecha de, bueno, voy a renunciar a mi trabajo y me voy a dedicar a esto. Pero ahí ya había pasado algo con el 0 km, ya habían vendido un auto, ya había algún No, movimiento. no habíamos vendido un auto, pero sí veíamos mucho tráfico en la página. O Mm. sea, era una página de autos, tenía mucha información del mercado y sí veíamos como muchas consultas y mucho tráfico, pero no concretamente un auto vendido. ¿Ok? Nos dimos cuenta que se empezaba a indexar muy bien en Google, como que teníamos ese talento natural de hacer un proyecto que iba como que estábamos sembrando y no fue hasta que renunciamos los tres y dijimos, bueno, nos vamos a dedicar a esto que, que nos dimos cuenta de esa primera venta. O sea, un día nos enteramos que se vendió un auto a través de nuestro sitio, o por una oferta que yo había publicado en nuestra página, que dije, bueno, che, acá hay algo, ¿no? Esa fue la confirmación, digamos. Sí, Pero es muy loco que parte por ahí un poco de tu cabeza decir, vamos a resolver este problema, y vos te hayas apartado del proyecto un tiempo, pero que aún así tus otros dos socios hayan continuado. O sea, ellos veían algo más de lo que vos sí, estabas viendo, ¿no? sí, yo creo que ahí como que Ángeles siempre tuvo como esa convicción de, che, esto es necesario. Y los autos se van a vender online, 100% online. O sea, no se sabía bien cuándo, pero en algún momento absolutamente todos vamos a comprar nuestro auto por internet. Que siguió adelante con el proyecto. O sea, estaba convencida de eso. Y cuando ustedes lo pensaron, el objetivo último era lograr que toda la transacción se produzca online. Sí, sí, porque entendíamos que los autos empiezan a parecer cada vez más un electrodoméstico. De hecho, se ven los autos chinos, ¿no? Que la gente hace estos chistes de tipo, parece una tostadora, parece una heladera. Bueno, los chinos están construyendo productos, autos que parecen electrodomésticos, ¿no? Además son eléctricos. Y que lo ven como algo recontra transaccional, ¿no? Como necesito un auto, lo compro. Y tiene este concepto del fast fashion, ¿no? De como me compro una remera, la uso 3, 4 veces y me compro otra. No por eso digo que sean desechables, porque en realidad son de re buena calidad, pero sí que el auto como para usarlo y no tanto como un objeto de deseo como era antes, ¿no? Entonces, un poco también se contradice con cómo siento yo los autos, que a mí los autos me gustan. No, pero por ahí la ubicación en la mente del consumidor, que antes está el auto y la casa como algo
que te compras uno con mucha suerte y lo tenés 50 años, y traerlo más a un producto de consumo masivo, decir, bueno, cambia, hay más oferta, más económicos, muchos nuevos modelos, podemos ir cambiando más rápido. Ese es el proceso que vos decís que se está dando. Sí, sin duda, sin duda. Espectacular. Entonces, ahí decidís volver. Cuando se vende el primer auto es cuando ustedes dicen, che, renunciemos a nuestro trabajo y metámosle directamente a esto, o cómo. Sí, no recuerdo bien, se dio como medio orgánico que se vendió ese auto y que me contacto con un concesionario que me ofrece una camioneta con un muy buen precio, pero como una gran oferta, que yo decido publicarlo en Twitter. Entonces como que publiqué esta camioneta, tenía un precio realmente extraordinario y fue increíble, como que realmente se tiró un montón de gente encima de esa oferta y vendimos 10 a partir de un solo tweet. Todo esto igual pasando a través de la página, ¿no? O sea, poníamos la oferta en la página, pero si bien Twitter era como nuestro canal de distribución, funcionó demasiado bien. Y de ahí salió el firmar el primer contrato con el concesionario. ¿Por qué Twitter y no otra red social? Porque Twitter, hasta el día de hoy lo sostengo, es la única red social de más real time. O sea, es la que tiene, si vos tenés una oferta, la tenés que tirar en Twitter, no la puedes tirar en Instagram, porque la gente la va a ver a las 24 horas, a las 12 horas. Instagram no se siente en lo absoluto real time, mucho menos TikTok o cualquier otra red social. En cambio, cuando vos estás viendo un partido de fútbol, estás viendo el Mundial o estás viendo los Juegos Olímpicos, o estás viendo, no, estás esperando el resultado de una elección, la gente está en Twitter. Sí. Sí. Y también creo que en Argentina se usa muchísimo Twitter, o sea, es un país que tiene mucho consumo de esa red social Sí, y también tenés la gran ventaja de que estás hace muchos años, entonces entendés mucho cómo funciona. sí, sí, sin duda. O sea, creo que me encanta. De hecho, a Ángeles la conozco en Twitter. O Mirá. sea, hace 16 años la conocí ahí. Y siempre nos pareció como la red social para todo, para crear una comunidad, para vender. Y hasta el día de hoy me parece espectacular. Y cada vez más marcas están vendiendo en Twitter. Porque es esta llegada que tiene que tu tweet, tu oferta, te lo puede, tipo, lo puede ver el presidente. Si lo retuitea la persona correcta, Sí. está siempre a un grado de distancia de cualquier persona o la persona más importante de cada país. ¿Entendés? Claro. Está buenísimo, sí, se ve ya como las marcas, mismo las de consumo masivo, están empezando a meterse a Twitter. No sé si viste hace poco muchos influencers hablando del termo de Lumilagro, Lo vi. cómo salió por todos lados, que eso antes no pasaba. Por ahí las marcas más de producto no estaban ahí. Sí, sí, lo vi, lo vi. Para mi gusto lo podrían haber manejado distinto, Sí, pero lo vi. concuerdo. Pero bueno, es verdad que todo pasa primero en Twitter, ¿no? Sí, sí, sí. Y para mí sigue siendo, si bien teníamos una gran dependencia como canal, hoy te diría que estamos un poco más tranquilos y no es nuestro primer canal de distribución, pero sin lugar a dudas te diría que un tercio de los autos que vendemos se venden por Twitter. ¿Cómo fue ese primer día que renuncian? Se miran, dicen, bueno, renunciamos, hay que hacer algo. ¿Cómo se sigue después de eso? Me acuerdo que tenía planificado renunciar en diciembre, pero estaba tan cansada ya que venía siempre adelantando la fecha y creo que estaba en el mes de junio y dije, bueno, el último día de junio es mi último día. Franco dijo, bueno, yo para mitad de julio es mi último día. Ángeles dijo, yo para fines de julio es mi último día. Como que cada uno programó la última fecha. Y en el medio de eso, el anuncio de una aceleradora que es Platanus Ventures, que estaban buscando emprendimientos en Latinoamérica y fundadores, y que daban un deal que estaba muy bueno, de $200.000 por el 5,5% de la compañía. Y me pareció como que no nos lo iban a dar. La verdad que iba a ser muy difícil obtenerlo. Pero con eso en mente y las fechas de renuncia, me postulé, hicimos todo el proceso y entramos. Qué A esa locura. altura ya habían vendido las 10 camionetas que me mencionabas. Sí. ¿Y el 0KM ya era un marketplace o seguía siendo la web que habían armado en un comienzo? No, era una página de ofertas. Era una página de ofertas de autos. ¿Y vos conocías el proceso por el cual tenían que pasar para la inversión? O sea, ¿ya habías hecho algo parecido? No, no había hecho absolutamente nada. O sea, todo lo fui aprendiendo a los golpes. Siempre me acuerdo primeras entrevistas o reuniones con inversores y fueron un papelón. O sea, no entendía absolutamente nada. Bueno, pero terminó saliendo bien. Sí, sí, salió muy bien. O Salió sea, muy de bien. ahí aplicaron a ese proceso, eran $200.000 por el 5,5% de la compañía. Sí. Para, según lo que entiendo yo, que nunca participé en una ronda,
tenés que tener un plan muy detallado, ¿no? De a dónde vas a ir o cómo es el proceso. ¿Qué es lo que ellos te preguntan para decir en esto invierto? No, en etapas, lo que se llama pre-seed, ¿no? Tipo presemilla o semilla, se busca un buen equipo. No tanto un plan, porque ellos saben que si vos tenés identificado el problema y tu equipo es el mejor para resolver ese problema, está bien. Porque tu solución va a cambiar. De hecho, nuestra solución cambió muchas veces y hasta esta semana sigue cambiando. Entonces, no, alcanza mucho más con el equipo, tener buenas referencias, estar full time. Mm. Algo muy importante era eso, ¿no? Porque renunciar a la comodidad de un gran salario y un buen sueldo, porque tiene un peso más importante. Y da a entender que realmente crees en lo que estás construyendo, ¿no? Exactamente. Y ahí reciben esa inversión se las dan completa o era en cuotas, digamos. Me acuerdo fue más un tema administrativo, pero nos la dieron en dos cuotas de $100.000, creo que con 15 días en el medio. Pero fue como bastante fácil, ¿no? O sea, firmamos un SAFE, ¿no? Que es como este vehículo de inversión bastante estándar. Y me acuerdo que nos fuimos a Ciudad de México una semana. ¿Verdad? ¿Hace cuánto fue esto? Esto fue en 2024, creo que fue a mitad de año. ¿Ya entendían qué querían hacer con esa plata? No, no teníamos ni idea. Lo único que pensábamos era, ok, tengo plata, y plata significa tranquilidad, porque al Claro. final me puedo pagar todos los meses algo. No se equiparaba al salario que cobramos en ese momento, pero bueno, no importa, era suficiente plata para estar tranquilos, de saber que el camino es largo, porque emprender es muy largo. Bueno, y ahí toman esa inversión, se van a Ciudad de México. ¿Y qué es lo que buscaban ahí? ¿Aprender un poco del mercado o era... No, en este caso Platanus tiene un programa de aceleración que dura 3 meses y siempre la primera y la última semana son en Ciudad de México, porque es donde un poco te enseñan varias cosas sobre emprender y te asignan unos mentores, es como la bienvenida. Y en la última semana es donde terminan un demo day, donde le presentas a distintos inversores de la región qué es lo que hiciste en esos 3 meses, ¿no? ¿Cuál fue tu tracción y todo? aparte de esa inversión inicial, después te ponen enfrente de inversores para si se quieren sumar al proyecto? Exacto. Y hoy, habiendo pasado por ese proceso, viendo dónde estás hoy, ¿le recomendarías a alguien que está llevando a cabo un proyecto meterse en esta ronda de inversión y en estas aceleradoras? Sin duda que se meta en una aceleradora donde tenga una cadencia, digamos, para dar resultados y tener mentores y gente que te ayude. A mí me resultó muy valioso. Quizás como si es tu primera vez, tiene todo el sentido. Si ya estás en una segunda o tercera etapa, capaz no te hace tanto sentido. Pero para alguien que no tiene ni idea, me parece fundamental. Y yendo un poco más a cómo funciona el 0KM, contanos un poco el detrás. O sea, O sea, el 0KM es un marketplace, ¿no? Y en un marketplace vos tenés oferta y demanda. En nuestro caso, la oferta son los concesionarios, que son los dueños de los autos nuevos. Y del lado de la demanda tenés a los compradores. Que en general la gente compra un auto cada 3 años, cada 5 años, cada 10 años. Y el concesionario vende autos todos los días. Y por eso se empieza a dar esta asimetría de información. Porque el concesionario sabe mucho de lo que está haciendo y de lo que vende, pero el consumidor no sabe, porque no compra un auto siempre. Y lo que hace el 0KM es aportar esa capa de transparencia y de confianza que se traduce en precios claros, precios transparentes, los gastos bien detallados. Y nosotros ofrecemos un servicio donde te ayudamos a encontrar el auto que vos querés al mejor precio, en el color que vos querés, en el plazo de entrega que vos querés. Entonces es un gran beneficio, digamos, para el usuario final que puede tomar una decisión mucho más informada. Si yo fuera un concesionario, ¿cuál es el valor que a mí me aporta estar en el 0KM? Bueno, lo que le pasa a los concesionarios hoy es que se quejan de que la gente no va al concesionario, de que no está entrando, de que no va, no ve los autos, no le interesa tanto sentarse a hablar con el vendedor. Y eso tiene dos partes. La primera es que el usuario es mucho más digital y está mucho más acostumbrado a resolver online, ¿no? Entonces no cree tanto en lo físico o en perder el tiempo, en ir a recorrer concesionarias. Son cosas que toman mucho tiempo. Y lo segundo tiene que ver con mismo los concesionarios no se han logrado adaptar a este nuevo mundo más digital, ¿no? Entonces, al final lo que hace el 0KM es juntar las dos partes. Te trae un público mucho más digital, mucho más nuevo, mucho más joven, mucho más analítico y educado, que ya resolvió el 90% de sus dudas online. Y por el otro lado te conecta con el concesionario que está listo para vender.
O sea que al final lo que necesita es vender y sacarse los autos de encima, si se quiere. ¿Y el concesionario aparece anónimo? Sí, eso es a propósito. Es a propósito porque no todos los concesionarios se sienten cómodos dando a conocer sus precios tan abiertamente y compitiendo tan libremente. Y por otro lado, es para que el cliente se quede en el 0KM, aproveche nuestro servicio y no vaya directamente al concesionario, que a veces pasa y se encuentran con que no le ofrecen el mismo precio. ¿Y en qué momento sé qué concesionario es? Cuando ya sabes que vas a comprar, básicamente. O sea, cuando hiciste la consulta y elegiste un precio específico de un auto específico, entonces ahí sí es como que se revela, esto como si fuese Cupido. O sea, como que se revela la identidad del comprador y del concesionario. Espectacular, está muy bueno. El problema del marketplace por ahí es que, o lo difícil del marketplace, es que vos necesitas dos partes y que estén las dos en el mismo momento para que eso funcione. Pues si tenés muchos concesionarios pero no tenés usuarios, no van a querer seguir estando y viceversa. ¿Cómo solucionaron eso? ¿Cómo lograron que la oferta y la demanda esté en un nivel similar? Bueno, vos lo sabes muy bien porque tenés otro marketplace, pero... Y la respuesta es muy difícil. Es muy difícil porque el marketplace tiene que estar perfectamente balanceado y ahí te juro que hay días que siento que tengo más demanda y hay días que siento que me falta oferta, ¿no? Es como... me pasa de todo, o sea, más, menos oferta, más, menos demanda. Lo que es real es que nosotros ya estamos en una base de tráfico y de demanda sostenida que ayuda mucho a buscar la oferta que me falta. Entonces hoy lo que me sucede es que se encuentra la oferta correcta, pero por ahí me falta una marca. Me falta una marca china, o me falta una marca generalista, o me falta mejor precio directamente. Y esos mismos concesionarios lo que les puede pasar es que estén recibiendo una demanda, pero acotada. Y por ahí necesitan muchos más compradores. Exactamente. Pero no tengo una respuesta corta para decírtelo. O sea, es algo que vamos balanceando todos los días. Y recién comentabas que hoy en día tienen un nivel de usuarios alto que genera una gran demanda a los oferentes, que está muy bueno. Ahora, ¿cómo se logra en el inicio de esto de convencer por ahí en un mercado tan tradicional a las agencias de autos que publiquen sus autos en su plataforma sin por ahí tener tanta demanda para ofrecerles, ¿no? Yo creo que una buena estrategia es siempre empezar por lo más difícil, ¿no? Y lo más difícil en nuestro caso, y creo que siempre va a ser así, es la demanda. Entonces, si vos ya tenés una masa crítica, y de hecho nos pasaba de tener mucha demanda, gente llenando por ahí un formulario básico de lo que estaba buscando, y que es mucho más fácil con esa base darme vuelta y hablar con la oferta y decirle, che, te estás perdiendo todo esto. Que todavía me pasa, tengo clientes buscando un auto en específico y no tengo el concesionario del otro lado que lo venda. Pero sí, arrancar con lo más difícil es como, creo que aplica para todo, ¿no? El mejor camino, exactamente. Y otra cosa que, por ejemplo, en mi marketplace, que es de propiedades y que por ahí tienen similitud en cuanto a que son, al menos para Argentina, todavía algo muy costoso y que la gente suele pensar más el proceso y los procesos de venta suelen ser más lentos y más tradicionales. Al menos lo que se está viendo con las propiedades que hoy en día, con los créditos hipotecarios y con la situación que hay, se vende mucho más rápido. Entonces la inmobiliaria que hace un año no vendía ninguna propiedad, hoy se la sacan de las manos. Con los autos, hay muchas veces me pasa que y que se quedan sin stock, por ejemplo. Viene una concesionaria, tiene X cantidad de autos, los vende todos. ¿Cómo hiciste vos para darle a entender a esos concesionarios que por ahí tienen un stock todo vendido, de que es una buena idea sumarse, porque la necesidad por ahí ya no la tienen, ¿no? Todavía es un desafío, o sea, hay concesionarios que si tienen demasiada demanda, como me pasa con BYD en este momento, ¿no? Con BYD, es que tienen tanta demanda que ellos de golpe se quedan sin stock o tienen para fechas de entrega más adelante. Yo ahí lo que pienso es, quizás no es el cliente para nosotros en este momento, quizás no es el concesionario el momento, pero yo sé que lo primero que tiene que hacer es conocerme igual, porque tiene que saber quién soy, porque el día que me necesite me va a venir a buscar. Eh, pero creo que es re importante entender el timing. No todos los concesionarios para nosotros están listos. Y de hecho nos pasa con el servicio también. Tengo el concesionario perfecto que tiene todo el stock, pero atiende mal, atiende muy mal y nos deja muy mal parados. Y prefiero no tenerlo. Ah, van haciendo una limpieza de Sí, concesionarios que no... sí. Para mí es fundamental porque es como Airbnb. Al final, si vos tenés hosts que no hacen las cosas bien,
un poco también te están manchando tu experiencia dentro de Airbnb. Y con el 0KM pasa exactamente lo mismo. No se lo vas a recomendar a un tercero si tuviste una mala experiencia. Exactamente. ¿Y actualmente cuántas personas están trabajando en el 0KM? Somos 6. Son 6. ¿Y cómo se divide el equipo? Bueno, somos 3 socios, ¿no? 3 co-founders. Ángeles Franco son los 2 técnicos, estoy yo como CEO. Tenemos 2 Key Account Managers y tenemos un Head of Content. Y Tomás. Y Tomás, nuestro agente de AI, nuestro tercer vendedor. Contame un poco quién es Tomás y qué hace. Tomás es un niño pequeño igual, no tiene mucho tiempo, mucho menos de un año, pero Tomás es un gran vendedor del 0KM, tiene todo el conocimiento de nuestro marketplace, tanto de, más que nada de la oferta, y ayuda mucho a los compradores que no tienen ganas de interactuar con un marketplace, con un sitio tradicional, y que prefieren hacer todo por WhatsApp. Entonces Tomás es nuestro agente de AI, ¿no? Vía WhatsApp, que tiene absolutamente toda la oferta y toda la información. Y con Tomás pudiste como cubrir una necesidad de tener más personas trabajando en el 0KM. 100%. Realmente representa como muchas horas de trabajo y hoy te diría que atiende más de 1000 personas por mes. Un montón. ¿Y han logrado que llegara una transacción únicamente gracias a Tomás? No al 100% de la transacción, pero sí al 95% te diría. Espectacular. Sí. ¿Y sentís que el 0KM tiene actualmente una cultura que se va marcando y que se va armando, una cultura organizacional? Sí, yo siempre creo que la cultura de una empresa es la cultura que baja el CEO. Como que en general, si el CEO se pelea con la gente, entonces vas a crear una empresa que se pelee con la gente. Eso es algo en lo que estoy trabajando para tratar de no pelearme tanto. Pero sí, por ahí se nota mucho en la rebeldía y también las cosas positivas, ¿no? El estar siempre como presionando y empujando por los objetivos. Son todas cosas que forman a la cultura. Y yo creo que sí, que tenemos una cultura como más bien marcada. Lo que sí me estoy dando cuenta es que también tiene mucho que ver la influencia de las empresas en las que trabajaste. Porque cada empresa tiene su cultura, ¿no? Es una escuela. Es una escuela, exacto. Hoy, ustedes, hablando del problema que tenías vos, por ejemplo, cuando trabajabas en startups, que no te sentías tan parte del sueño que tenía esa persona. ¿Cómo ustedes toman algún tipo de acción para que los miembros de su equipo tengan un grado más de pertenencia con el 0KM? Bueno, lo principal, además obviamente que tengan un salario, es que damos stock options. Ah, O sea, siempre fue como una regla que todos las personas que trabajan en el 0KM tienen que tener stock options. Eso es importante. Después ofrecimos algo que para mí es valioso. No me he dado cuenta de lo importante que era, que es el trabajo remoto. Recontra valioso. Trabajamos remoto, cada uno desde su casa y hay gente que incluso está dispuesta a ganar un poco menos, pero con tal de tener la flexibilidad de trabajar desde su casa. Y la única condición es juntarnos una vez por mes. espectacular. Está buenísimo. ¿Y tienen pensado seguir creciendo en cuanto al equipo? En cuanto al equipo, creemos que vamos a incorporar algunas personas, pero no muchas. Nos sentimos como muy contentos los 6, medio como una especie de cofradía, como que el número es muy mágico y funciona. Pero la verdad es que con tanto AI es como muy difícil pensar en ampliar el equipo. Exactamente. Y yo quería volver un poco a el momento donde están ustedes presentando su idea a esos inversores después de haber recibido esa primera ronda de inversión. ¿Lograron que algún otro inversor más se suma al proyecto? Sí, tuvimos varios inversores, especialmente muchos inversores ángeles, gente que por ahí era su primera inversión o su quinta inversión, pero lo interesante es que todos nos eligieron más bien por el equipo y la confianza que nos teníamos, que por el problema en sí, que por ahí no conocían tanto de autos. ¿Y qué hacían ustedes? ¿Qué hicieron con esos primeros fondos que recaudaron? ¿Fueron más para la parte de conseguir la oferta o la demanda, digamos, o en desarrollar una mejor aplicación? Le pusimos mucho foco a nosotros, digo, a los salarios, a construir el equipo y nosotros estar tranquilos, porque si nosotros, o sea, estando tranquilos, podemos construir el producto lo más rápido posible y podemos iterar lo más posible y tener un horizonte de tiempo, ¿no? Entonces, no quemamos tanta plata como por ahí otras startups prefieren hacer y nos dedicamos 100% a armar el producto. Y ahí entender si teníamos que traer más demanda o más oferta. Igual, en general, nos enfocamos mucho más en la demanda. ¿Y sentís que los inversores veían bien el hecho de que vos y Ángeles sean pareja? La verdad nunca, no fue un conflicto.
O sea, si bien lo preguntaron, nos dimos cuenta de que tenía muchos más ventajas que desventajas. O sea, la primera ventaja es vamos más rápido. Ya hay que hacer esto. Hay que hacerlo ahora. O sea, no me importa que nos estemos yendo a dormir. Lo tenés que hacerlo. O sea, es fácil. Lo negativo, obviamente, es que nunca cortás. Nunca cortás, nunca termina el día. A veces querés hablar de otra cosa y todo el tiempo estás volviendo al trabajo, ¿no? Entonces, por un lado, la velocidad ayuda mucho y por el otro, te quema un poco la cabeza. Pero le encuentro más beneficios porque si hiciera esto y mi pareja no estuviese en la misma empresa, creo que no la vería nunca. No, y también que las dos empujan como para el mismo lado. Creo que eso también es re lindo. Yo también emprendo en pareja, así que coincido plenamente en que cortar es muy difícil. Nos la pasamos hablando de eso, pero ¿qué rol ocupa Franco también acá, no? Como cómo lo involucran siendo que las dos son pareja. Bueno, Franco y Ángeles en realidad se complotan bastante contra mí, porque los dos son técnicos y los dos construyen el producto, así que no es un problema. O sea, realmente creo que ellos dos, como founders técnicos, tienen como muy bien armado su equipo y están muy de acuerdo, y son a veces los dos contra uno. Contanos un poco en qué estado está hoy el 0KM, qué visión tenés a futuro. Bueno, cada vez más convencida de que los autos se van a vender online. O sea, que tu próximo auto lo vas a comprar por internet y lo vas a comprar por el 0KM. Es como cada día me levanto más pensando y más convencida en eso. Y el tiempo creo que me ha dado la razón. O sea, en 18 meses vendimos más de 700 autos, lo cual es muchísimo. Y vamos por 1500 autos en Wow. 2026. Así que venimos bien. Obviamente la exigencia es como muy alta y nos ponemos mucha presión, pero venimos creciendo muy rápido. ¿Cómo es el modelo de negocio detrás del 0KM? Según entiendo, ustedes les cobran al concesionario cuando la venta se produce de un lead derivado del 0KM. Pero ¿cómo hacen ustedes el tracking para determinar, bueno, esta venta se generó en el 0KM? Primero que nosotros buscamos compromiso del lado del concesionario, entonces siempre cobramos un fee mensual, ¿no? Que es como una especie de fijo, de mínimo, porque necesitamos el compromiso de que atiendan bien, de que mantengan sus listas de precios actualizadas, de que nos manden ofertas cuando sea el momento. Y después sí cobramos una pequeña comisión por venta, por cada auto. Y lo que buscamos es que estemos alineados. O sea, al final el concesionario quiere que nosotros vendamos y ellos quieren vender. O sea, es tan simple como eso. En lo que estamos iterando ahora es más bien nosotros tomar más la posta en la parte de la atención y que nos compren a nosotros, o que nosotros seamos más los vendedores, que tenemos más la ventaja de poder vender todas las marcas y de asesorarlo un poco mejor, y por ahí no somos tan mentirosos con la venta. O sea, apalancarse del stock de los concesionarios, pero ser ustedes los que manejan el proyecto de principio a fin. Sí, exactamente. ¿Y cómo te enterás que vendieron un auto en el 0KM, por el 0KM? Bueno, es muy simple. El concesionario por contrato lo tiene que declarar, sí o sí. Por supuesto que cada tanto puede llegar a aparecer algún caso que no lo haga, pero sin duda el que primero se pone contento y quiere festejar con nosotros es el comprador. Porque siempre el 0KM tuvo como esta cosa de comunidad, de que la gente utilice la página y encuentre como el mejor precio y lo comparta, que en general marca como que lo compró. Y bueno, tenemos la validación de ambas partes. En una tercera ocasión hemos tenido que recurrir a otro tipo de herramientas más tipo software, ¿no? Donde le pasas el número de chasis y te dice de quién es la persona que lo compró. Pero no queremos llevarlo a esa instancia. Excelente. Y comentabas que la primera página que ustedes armaron tenía éxito en cuanto a la gente que entraba a visitarla. ¿Ustedes tenían conocimiento ahí de SEO? ¿La habían preparado para que eso suceda? ¿O fue medio que resolver un problema y la gente entró? Creo que Ángeles Franco, los dos, venían de experiencia en Marketplace, habían trabajado en Mercado Libre y en Flat MX, que es una PropTech mexicana, un marketplace mexicano, y los dos sabían muy bien cómo armar un marketplace con buen SEO. Entonces, ya desde el vamos se creó la página para que se indexe muy bien, tanto en Google como en los LLMs. Ahora tenemos mucho tráfico de ChatGPT, por ejemplo. Así que eso ayudó de por sí a tener una base de tráfico importante. ¿Y ustedes son mayoritariamente orgánicos su tráfico o invierten mucho en publicidad? Hoy estamos en un 80% de tráfico orgánico. ¿Y aproximadamente cuántas visitas mensuales recibe el 0KM? Hoy estamos en más o menos 120.000 por mes. 120.000 usuarios por mes. ¿Y cuántos de esos
¿O cuántas ventas promedian mes a mes en el 0KM? Ahora estamos en un promedio de 70 ventas por mes. Casi, sí, 2 autos por día. Sí. ¿Cuál es el porcentaje que habías tuiteado hace poco? ¿De cuántos autos en Argentina se vendieron? Sí, tenemos el 0,11% del market share. O sea, el 0,11% de los autos vendidos en Argentina se venden por el 0KM. Sí, o sea, agarrando la estadística de enero, que cerró hace unos días, se vendieron 64.000 autos y nosotros vendimos cerca de 74, 75 autos. ¿Y qué número es el que ustedes miran para decir, che, el objetivo de este año es este? ¿Cuál es el KPI más importante que tienen? Nosotros miramos dos KPIs, o sea, autos vendidos y revenue. Son como las dos cosas que nosotros miramos fijo y miramos todos los días. Pero cuando yo veo que vendimos 70 y pico de autos, digo, bueno, en realidad lo que tenemos que hacer es llevarlo a 125, por lo que me va a permitir llegar a 1500. Es un objetivo recontra ambicioso, pero no sé, un poco de intuición también, de que creo que puedo llegar a vender esto. ¿Y cómo te sentís en este momento en el que, haciendo un poco la retrospectiva, mirando para atrás y decir, tuvimos esta idea, la armamos, por un momento me alejé, acá estamos y empieza a funcionar, ¿no? Creo que me cuesta mucho como mirar para atrás, ¿no? El detenerse y mirar para atrás y decir, bueno, che, crecimos un montón, pero hay que hacerlo, porque así te das cuenta de que creciste mucho. ¿Cómo me siento? Cansada. Pero frenás de vez en cuando a decir, che, mirá todo el camino que recorrimos. Sí, Tratás como de hacer esa retro. sí, hago esa retro todo el tiempo, especialmente con mi equipo, porque hay veces que no llegamos al objetivo que nosotros mismos nos pautamos y la verdad es que no llegamos, pero en realidad crecimos un montón, como que siempre estoy haciendo el repaso de que la curva en algún momento como que tiene que darse, ¿no? Y se ha dado con nosotros. En un momento vendíamos 15 autos por mes y hoy estamos promediando más de 70, entonces, Y yo había escuchado en un podcast que me gustó sobre vos, que comentaste que vos habías decidido estudiar geología por una cuestión económica, porque vos querías estar bien económicamente y no te daba vergüenza decirlo. El, el objetivo detrás del emprender y de construir algo tuyo sigue siendo ese o cuál es hoy en día? no, yo creo que es muy difícil pensar en emprender por la plata, porque las chances de que te vaya bien son extremadamente bajas. Entonces, de hecho, si quisiera hacer mucha plata, volvería a trabajar como contractor y haría muchísima más plata. Y estaría mucho más tranquila, me tomaría muchas más vacaciones, pero no sé si sería como más, no sé si estaría más feliz, no estaría más contenta. Así que hoy creo que el driver de la plata no lo es. Obviamente que no lo hago por el pancho y la coca, ¿no? Digo, al final creo que hay algo de resolver mi propio problema, ¿no? Que es que comprar un auto sea un planazo, que sea como algo agradable, que esté bueno. Creo mucho en eso, pero creo que todo emprendedor igual piensa en un exit en algún momento. O sea, en algún momento se tiene que terminar. O es una startup que te da, que se convierte en una pyme y te da un ingreso económico muy bueno todos los meses, todos los años, o se vende y te genera como un retorno mucho más grande, ¿no? Espectacular, está muy bueno porque el objetivo detrás del 0KM por ahí es cambiar la manera en que se hace la operación de compra y venta de autos y que es también un objetivo ambicioso, ¿no? Porque es tomar la cultura que ya está instalada y que la gente lo viene haciendo así hace 50 años y plantear una manera disruptiva. Eso es lo que me gusta mucho del 0KM. Está muy bueno. Bueno, gracias. Tengo entendido que Amazon también ya está vendiendo autos online. Sí, Amazon tiene un piloto ahora con Hyundai y está vendiendo algunos autos online. ¿Y cómo te tomas por ahí esa noticia? No, me la tomé bien. O sea, realmente está bueno ver que otro marketplace muy grande se está metiendo en eso. Fui con esa misma idea a Hyundai de Argentina y me dijeron, por ahora no. Pero no dejo de creer. O sea, si Amazon lo hizo, creo que nosotros lo podemos hacer. Contanos qué es lo próximo que se viene en el 0KM. Bueno, una de las cosas que estamos probando con el 0KM, esto es bastante interno y por ahí estoy revelando demasiado, pero algo que estamos probando es, apalancados en inteligencia artificial, es un agente que negocia precios. Porque tengo como bastante la visión de que una persona, sea lo que compre, y en este caso va a ser un auto, va a tener un personal shopper, va a tener un agente que lo va a ayudar a hacer la mejor compra, en todo sentido, digo, personalizado a lo que vos querés y con el conocimiento de mercado y de la oferta actual. Y nosotros estamos en esa línea haciendo varios experimentos.
para poder negociar, que gane el comprador y que gane el concesionario. O sea, al final que sea como una especie de Tinder, ¿no? Donde el concesionario tiene una cantidad de autos para ofrecer a un cierto precio y el comprador puede decidir negociar o no y que estén todos contentos. Pero no va a ser Tomás, va a ser otro. Va a ser otro. Va a Tomás ser- 2. Tomás 2. O sea, la idea es yo poder en el 0km determinar qué auto exactamente yo quiero o qué dos autos yo quiero y que automáticamente me busque o logre negociar con los concesionarios para darme a mí el mejor precio, digamos. Es un poco más pensado en vos, Santiago, querés comprarte un Polo Track, suponete, y en realidad lo querés en 3 colores o en 2 colores, blanco, negro y azul. O lo querés para entrega inmediata, ya, o sea, no querés esperar más de 10 días y estás dispuesto a pagar una cierta cantidad de plata. Y yo con esas condiciones de compra puedo salir a negociar con un agente y conseguirte exactamente eso, o tratar de acercarme lo más posible, ¿no? Está Excelente, buenísimo. está ¿Estás muy bueno. cerca de salir o falta todavía? Está muy cerca. No puedo Está, decir mucho más. está llegando. Excelente. Bueno, Ana, gracias por venir, por tomarte el tiempo. A mí me gustaría hacer una última preguntita, Dale. que es que le des un consejo a alguien que tiene una idea y que quiere arrancar, o por ahí que está trabajando, tiene un emprendimiento y no se anima a renunciar. ¿Qué les dirías a las personas que están detrás? Bueno, creo que hay un buen ejercicio para hacer. Lo leí en un libro y hasta el día de hoy creo que me cuesta, pero creo que hay que hacerlo. Em, una buena forma es sacarse el miedo, porque al final lo que le pasa a la persona que no sabe si renunciar o no, o si saltar, tirarse a la pileta, es sacarse el miedo. Y una buena forma de hacerlo es, vayan a una cafetería, pidan un café y pidan un descuento. ¿Me das un 10% de descuento? ¿Y por qué? Te van a decir. O sea, ¿por qué te voy a dar un 10% de descuento? No sé, contesten lo que quieran, pero digo, ese momento de ese cringe que les va a dar pedir ese 10% de descuento o lo que sea, creo que van a entender que no pasa nada. Que Que el no mundo pasa sigue. nada. O sea, es tan simple como empezar con algo tan simple como eso, como pedir un descuento. Porque, digo, al final renunciar, si te va mal, puedes conseguir otro trabajo. Exactamente. A pesar del miedo, intentarlo y ver que más allá nada es tan grave, digamos. Exacto. Yo también me gustaría agradecerte mucho por estar acá y también tengo una última pregunta. Y es que hoy en día en el mundo del emprendedorismo hay un montón de voces hablando y que a veces es difícil escuchar o sacar algo valioso porque muchas miradas diferentes y se hace difícil. ¿Hay algún consejo que vos tengas o que veas seguido que vos decís para mí por este lado no es? Bueno, creo que lo que sí veo es mucha gente construyendo cosas, lo cual eso me pone muy contenta. Digo, veo un montón de gente como buildeando y los builders y gente que construye y está shipeando cosas, pero lo que sin duda todos cometen el mismo error es que no hablan con sus usuarios. No levantan el teléfono, no hacen una videollamada, no mandan un WhatsApp y no les preguntan de frente qué es lo que les gusta y qué es lo que no. Es tan simple como eso, como que veo que hay mucho progreso en las cosas que se pueden hacer y en las capacidades que todos tenemos, especialmente ahora con inteligencia artificial. Puedes construir cualquier cosa, y la pregunta es, ¿y por qué no somos todos millonarios? Exacto, Y la respuesta es porque no todos construyen lo que la gente quiere. exactamente. Hablar con la gente, entender qué necesitan y después de ahí seguir mejorando. Sí. Bueno, Anabela, un placer tenerte acá. Bueno, gracias por Muchísimas invitarme. gracias por tu tiempo y esperemos que sea un gran año para el 0km. Gracias. Muchas gracias.